Yo grabo. Listo. Está grabando ya. Démosle. Oye, muy buenas tardes a todos y los presentes. En nombre del Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio de Santiago, quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar de Management 3.0. Nuestra institución, Cámara de Comercio de Santiago, no ha querido quedarse atrás, digamos, y ha traído un temazo, ¿no es cierto?, muy moderno por lo demás, que tiene que ver un poco con la evolución que han ido teniendo las organizaciones en conceptos de procesos y procedimientos. Es así como también los cargos y los procedimientos internos dentro de cada organización también han ido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. Tiempos de Google, Facebook, Apple y tantas otras instancias de telecomunicaciones y comunicaciones que nos han golpeado fuerte. Y traído eso, además, con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, que nos ha complicado un poco, digamos, a cada una de las empresas. Es así como hoy día el Management 3.0, lo que reconocido como un Management moderno, también ha ido evolucionando y lejos de establecer jerarquías dentro de la organización. Juan se colocó en silencio. ¿Ahí sí? Lo que pasa es que Joan me silenció. Como les decía, el Management 3.0 y su evolución dentro de la organización ha llegado a establecer jerarquías que ya son distintas a las estructurales y rígidas que nos tienen acostumbrados. Y más que jerarquías, hoy día estamos hablando dentro de una organización como redes de contactos, redes de funciones, redes de personas, ¿no es cierto? Y todas con un fin común, que es lograr los objetivos de la organización. Hoy vamos a ver temas relacionados como los principios management, los principios del Management 3.0, los tipos de management. Vamos a ver cómo se genera ese tan hablado, ¿no es cierto?, de liderazgo servicial, en la cual el líder hoy día está al servicio de la organización y de las personas. Vamos a aprender un poco de cómo generar esa mentalidad ágil, el Agile Mindset, que es una habilidad para anticiparse un poco a esos cambios y generar ventajas competitivas. Obviamente también no podemos dejar atrás de qué forma podemos generar esa colaboración y esa confianza entre las personas. Es por eso que hemos querido traer y tenemos el privilegio como Cámara de Comercio de presentarles al relator, señor Joan Páez. Él es ingeniero civil industrial, con más de 20 años de experiencia en diferentes organizaciones, y líneas de negocio, de gobierno y bancos, consultora. Además, él es un facilitador ya con una vasta experiencia en temas de metodologías ágiles, tanto como la que vamos a conocer, que es Management 3.0, también tiene DevOps, Scrum y Kanban, con más de 6 años construyendo equipos ágiles y facilitador y colaborador de comunidades latinoamericanas de agilidad. Don Joan, cuando usted diga. Adelante. Muchísimas gracias, Juan, y disculpa por el tema de haberte muteado. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su asistencia. Ya somos casi 30 personas, así que muy bien para hacer un día después del trabajo o después de la pega, tener que asistir a esta charla. Sí, como dijo Juan, de verdad que gracias a la Cámara por tomarse el tiempo de invertir y de generar conexiones con estas nuevas formas de llevar los equipos y de gestionarlos. Yo voy a explicar un poco lo que implica Management 3.0, qué cosas tiene, cuáles son sus bases, para que ustedes tengan se lleven como una información bien general, para que vean si les interesa profundizar. Esto es un poco mi experiencia con algunas certificaciones, empresas donde he trabajado. Ahora estoy en Globant, es una empresa de tecnología muy grande que tiene más de 13.000 empleados a nivel mundial, y estoy asignado a un cliente que se llama Latanerna. Las certificaciones que tengo y algunos eventos ágiles en los cuales que participo. Actualmente el Ágiles 2020 se está haciendo en este momento, ahí, con más de 5.000 personas asistentes. Y así, bueno, me gusta mucho colaborar con la comunidad, porque siento que la comunidad también me nutre y me enseña, y las personas que están partiendo con estos temas, es una buena manera de iniciar
acercándose a la comunidad para ver qué otras empresas o qué otras organizaciones están haciendo esto y las que los están haciendo bien o los errores que cometen en su proceso de implementación de la transformación, que es también súper complejo. Esto no es fácil implementarlo y genera un proceso que es evolutivo y hay que irlo trabajando para lograr ese cambio. Bien, bueno, son algunas de las charlas que he dado, tanto en eventos privados. La más grande fue esta, que me tocó pararme entre 600, 700 personas en un evento en el StarConf en el 2017. Y bueno, eso me dio un punto de partida para yo empezar a trabajar con estos temas. Pero me gustaría, para poder iniciar, que ingresen a esta página que se llama menti.com. Pueden hacerlo desde el celular, ¿verdad? O pueden, si tienen un teléfono, pueden escanear el código QR, inmediatamente los lleva a la página, ¿sí? Les doy un segundo, unos 10 segundos para que vayan ingresando. Cuando ingresan a la página menti.com, allí les va a pedir un código y el código que pueden incluir es este 6863093. Y me gustaría, porque me gusta mucho recibir feedback de las personas, ¿cuáles son las expectativas? Y aquí voy a cambiarme un momento a compartir. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen acerca de este workshop o de esto que hablamos inicialmente de Management 3.0? Si están viendo la pantalla del Menti, igualmente el código está aquí arriba, si lo pueden observar, es el 686830993. Y con esto ustedes solamente pueden ingresar 3 palabras, escogen qué expectativas tienen y eso me da a mí mucha información para poder dirigir y ver qué cosas voy a profundizar o no dentro del workshop, de este webinar de 2 horas. Dinamismo, concretar, claridad. Esto va a armar como una nube de palabras con lo que ustedes vayan escribiendo y eso me da a mí una visión bien clara de lo que ustedes quieran conocer o profundizar un poco de estos temas. Super conocimiento, herramientas, diversidad. Esto en sí es una página que ustedes pueden utilizar también para hacer facilitación. Es una página que te ayuda a poder hacer encuestas o preguntar cosas a la audiencia ahora que estamos en trabajo remoto. Puedes hacer juegos también, así que es muy buena. Y lo único que una versión gratuita te permite solamente dos slides por presentación. Bueno, sí, manejo de equipos, conocimientos, sí, bueno, hay unas nuevas formas, agilidad, está muy relacionado el tema de Management 3.0 con agilidad y con transformación digital. Y bien, hay 7 personas y se puede subir solamente con el teléfono directamente, pueden ingresar un poco más rápido en vez de entrar a otra pantalla y salirse de la presentación, es mucho más rápido el teléfono. Bien, voy a dar unos 10 segundos más para pasar a la siguiente slide, que les voy a hacer varias preguntas con la misma herramienta. ¿Alguno quiere que lo espere? ¿O avanzamos nomás? Super, hay 12. Bien, lo más grande, la palabra que más se repite se va generando o se va haciendo un poco más grande, ¿verdad? Es la palabra como más importante de todo lo que ustedes están escribiendo. Y hablan también de herramientas, concretar, conocimiento, liderazgo, ¿sí? Sí vamos a hablar un poco de liderazgo, como lo dijo Juan. Bien, ¿qué sabes de Management 3.0? ¿Qué conocen en sus organizaciones? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? ¿Qué han googleado acerca de esto? ¿Verdad? Si hay Management 3.0, quiere decir que hay un 1.0 y un 2.0. Eso es fácil de poder concluir. Sí. Sí, tiene que ver mucho con gestión de equipos, con prácticas o algunos juegos, con gamificar un poco lo que es la gestión del día a día, con algunas tarjetas o cartas que nos permiten
a nosotros poder mejorar el ambiente de trabajo, mejorar las cosas, conocer un poco más profundamente las motivaciones, empezar a delegar un poco en los equipos, hacer que los equipos sean más autónomos, ¿sí? Siempre marcando las condiciones en las cuales tienen esa autonomía. No es una autonomía de libertad total que genera anarquía, sino es una autonomía que se alinea a los objetivos de la organización, ¿no? Entonces es súper importante eso que es, no es autonomía a la ligera, ¿no? Y requiere que una organización tenga como una estructura para poder soportar ese proceso de autonomía. También esta otra herramienta que les doy, que se llama medir los estados de ánimo. ¿Cómo se encuentran ahora? Sí, me gustaría saber ahora, antes de iniciar, cómo se encuentra, si están súper feliz, es decir, que no tengo ninguna emoción, o estoy triste o muy triste. Eso también me ayuda a setear en un equipo de trabajo cómo se encuentran y si también lo puedo medir al inicio o al final de una presentación. Y esto me ayuda también a determinar si los resultados de la facilitación fueron positivos o negativos o cambiaron los estados de ánimo de los equipos. Bien. Ahora vamos a pasar otra vez al tema de la presentación para no seguir haciéndole ya con las preguntas que les hice. De verdad que me quedó súper claro cómo está la audiencia. Les voy a compartir nuevamente la presentación. Y aquí me pueden ver. Déjenme moverme un poco. Vamos a ir moviendo la presentación. Muy bien, ya esto lo hablamos. Ya vimos un poco esto. Ya hicimos seteos de expectativas. Aquí, bueno, me gustaría compartir un poco que si tienen alguien comentar, si alguno está en un proceso o desafío de transformación digital, ha tenido la experiencia o están iniciando o ya tienen años trabajando con esto en su organización. Si alguno quisiera compartir alguna experiencia. O avanzamos nomás. Lo que yo les puedo compartir es que esto evoluciona y cambia mucho la dinámica de trabajo. Se empieza a generar un ambiente de mayor confianza en los equipos que me ha tocado implementarlo. También empiezan los equipos a trabajar más alineados con el objetivo y empiezan a dejar de ser solamente hacedores de tareas, ¿no? Se integra un equipo para lograr un objetivo y este objetivo se va cumpliendo evolutivamente a medida que el equipo va agarrando como que más experiencia en el producto, en la forma de desarrollo. Se relaciona mucho con Scrum y Kanban y con prácticas ágiles, con XP, que es Stream Programming. Y hay que también requiere un acompañamiento a estas personas, ¿verdad? Para que este proceso de aprendizaje y de mejora continua sea algo que se implemente constantemente. Primero, bueno, nos preguntamos, ¿por qué Management 3.0? Y esto tiene que ver mucho con temas de que cuando hablamos de agilidad, hay un manifiesto ágil que está en una página que se llama manifiestoagil.org. Ahí pueden leer el manifiesto y es una base súper sencilla que habla de 4 principios y 12 valores. Después, alrededor de este manifiesto hay una cantidad de prácticas que tienen que ver con Scrum, con Kanban, con cómo lograr la agilidad en los equipos, pero el Scrum o estas prácticas te dicen que los equipos tienen que ser autoorganizados, pero nadie entiende o muchas organizaciones les cuesta armar cómo armo este camino para que esta organización sea autoorganizada. Lo principal que sucede es que la única forma de hacer esta autoorganización o de poder implementar esto es experimentándolo, es practicándolo y reflexionando los resultados. Esto no se puede replicar así como que constantemente en las organizaciones bueno, lo hicieron así en Banco de Chile, yo lo copio porque los resultados que tuve en Banco de Chile probablemente no sean los mismos en BCI, o si yo implemento esto en LATAM, en el ambiente que está LATAM Airlines,
lo pudo implementar, pero de repente si lo voy a implementar en Sky o en otra organización, los resultados no van a ser iguales, porque depende mucho de la cantidad de personas, del liderazgo, de la cultura organizacional. Entonces es súper importante entender que esto no se puede hacer copy-paste. Lo que sí puedes hacer es implementar una práctica que te funcionó y puedes ver qué impacto genera, o puedes hacer un experimento con pocas personas y ver si ese impacto es positivo o genera un impacto de rechazo en la organización. Entonces, como todo, Management 3.0 tiene unos principios, que fue lo que dijo Juan, y los principios, por lo general, o en la mayoría de los casos, como los principios de los mandamientos, la Biblia, etcétera, ¿verdad? Los principios del manifiesto ágil son cosas que no cambian constantemente. Entonces, la idea es que nosotros trabajemos con una cantidad de prácticas que son como infografías de las prácticas que tienen relacionado al management. Son más de 60 prácticas, una de las cuales podemos utilizar para hacer que los equipos empiecen a hacer el paso número 1, que es comprometerse, ¿verdad? Comprometer a las personas con sus interacciones. Ahora es mucho más importante que las personas conversen, porque estamos resolviendo problemas del conocimiento. Nosotros, cuando tenemos desafíos con temas relacionados con creación de cosas que no existen, como desarrollo de software, marketing, a competir con empresas como Corner Shop o Netflix, ¿verdad? Crear cosas que no existen, necesito que los equipos trabajen y conversen acerca de sus problemáticas y sus desafíos. Y esta interacción genera un impacto positivo en los resultados. Otro de los principios tiene que ver con mejorar el sistema. Entonces tenemos que entender que la organización está metida dentro de un sistema o de un ecosistema donde hay competencias, donde hay personas, donde hay líderes, donde hay, ¿verdad?, una cultura que ya viene haciendo cosas, ¿no? Y hay que entender el sistema para poder ver cómo intervengo el sistema para que mejore. ¿Sí? Si yo no entiendo la organización como un sistema, muchas veces en una implementación de agilidad puedo tener malos resultados, y lo que hacen muchos gerentes es que, no, es que esto no sirve para Chile, o no sirve para este banco, o no sirve para esta organización, y genera, ¿verdad?, mucha frustración, porque dicen, no, es que no, y es que también no entendimos que la organización está en un sistema, en un ecosistema de personas, donde estas personas también hay que intervenirlas y apoyarlas durante este proceso. También este proceso ayuda a deleitar a los clientes, te genera un impacto positivo porque te convierte como partner de tus clientes, donde tú pones el cliente en el centro. El cliente en el centro es que yo le pregunto cuáles son sus necesidades, pongo cosas como la pirámide invertida, donde los equipos son los que atienden directamente al cliente, y no tenemos como 4 estructuras para que el cliente pueda decirle al que desarrolla la funcionalidad o al que entrega el servicio lo que necesita. Otro de los principios es entender que tenemos que gestionar un sistema y no a las personas, y esto tiene que ver con el desarrollo o el crecimiento de las personas de forma orgánica. La organización debe tener un sistema donde las personas puedan crecer y desarrollarse, ¿verdad? Y con estas prácticas lo que podemos es darle forma de que las personas puedan avanzar, o puedan cambiar de roles, o puedan aprender cosas nuevas, o puedan decir, mira, yo soy experto en esto, acabo de tener un posgrado, acabo de tener una maestría, un diplomado, o me hice unas certificaciones y quisiera probar en esta otra área y cambiar. Entre otras cosas, como motivarlos, como poder entender que la organización y las personas se van a desarrollar y se van a alinear con eso. ¿Sí? Y también, como hablamos de gestión del conocimiento o trabajar con el conocimiento, tenemos que co-crear el trabajo. Es decir, tenemos que generar ambientes innovadores. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos aplicaciones en los celulares, cada celular tiene aproximadamente 50 aplicaciones, ¿verdad? Hoy estamos utilizando 3 o 4 aplicaciones para poder ver esta presentación. Tenemos Zoom, ya ingresaron a Menti, ¿verdad? Estoy utilizando una presentación de PowerPoint, y aquí estoy utilizando muchas aplicaciones
y ustedes tienen instalados seguramente Corner Shop, tienen una para solicitar taxis, Uber Eats, tienen Netflix, tienen instalados buscadores distintos, algunas cosas que les sirven, y todo esto son cosas que antes, hace 20 años, hace 15 años, quizás hace 30 años, nosotros no necesitábamos ni usábamos. Primero, para hacer una encuesta mandábamos un papel, ahora lo podemos hacer online. Antes también no pedíamos o nosotros no hacíamos pedidos por una aplicación como lo hacemos ahora, no podemos comprar comida, antes teníamos que ir al supermercado. Entonces estamos en un ambiente de cambio, en un ambiente muy buca, de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, de mucho contexto y necesito de mucha complejidad, y para esta complejidad necesito también atacarla con ambigüedad. ¿Sí? Entonces, como este ambiente busca, lo resuelvo o lo puedo atacar de cierta manera con estos principios y las prácticas de Management 3.0. Hasta ahora, dudas, preguntas, tomates. Pueden hacerme preguntas por el chat, pueden abrir micrófono y preguntar si algo fue muy profundo, muy etéreo. ¿Todo bien? ¿Seguimos nomás? Perfecto. Bien, entonces vamos a volver a la herramienta que hablamos de Menti, el mismo código. Perfecto. Y me van a decir, la primera pregunta es ¿cuál es su mejor experiencia de management y cómo la pueden relacionar con los principios que yo hablé antes? Si quieres, voy a volver a los principios para que los puedan tomar una foto o puedan entenderlo, ¿verdad? Comprometer a las personas y sus interacciones es un principio que tiene que ver con equipos que trabajen juntos y que puedan conversar y que exista ese famosa palabra que hablamos de seguridad psicológica. Los equipos deben de tener una contención psicológica para poder decir cuando algo va bien o va mal. Tenemos que entender la organización como un sistema para poderlo mejorar. Tenemos que ayudar a deleitar a los clientes. Tenemos que gestionar el sistema y no a las personas. Y tenemos que co-crear el trabajo. Basado en estos 5 principios, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia de management o de liderazgo que tú puedes recordar? Entonces, entran al Menti con el código QR, con el mismo código. Aquí les voy a compartir nuevamente el Menti para que lo podamos ver en la pregunta que lo voy a compartir en este momento. Un segundito. Y ustedes me pueden escribir directamente allí, ¿verdad? ¿Cuál es una buena experiencia que ustedes recuerdan relacionada con estos principios? ¿Qué cosas sucedieron en esa relación de liderazgo? ¿Sí? Si no pudieron captar el código QR, pueden ingresar con este código 6863093 y www.menti.com. Si ustedes ya tenían eso en su teléfono, inmediatamente lo que hacen es buscar la página y el código ya está ingresado. Si no se salieron por completo. Bien. Súper compromiso, ¿no? Una buena experiencia de management se genera compromiso y con el compromiso se genera buena conversión, se generan resultados, ¿verdad? Proyectos exitosos, cliente feliz. Muy bien, se genera lealtad entre las personas o el cliente es muy leal, apoyo y guía cuando ves al líder como una persona que te apoya a lograr objetivos y no es una persona, ¿verdad?, que está todo el tiempo tratándote de controlar. Son elementos positivos que se generan cuando en una organización pasan cosas como esta. Hay líderes que a uno los marcan, ¿no?, por sus capacidades, por su experiencia, quizás por aquella cosa que te enseñó, que te transfirió ese conocimiento, que te hizo como que moverte o aprender o hacer cosas distintas, ¿no? Autonomía y comunicación, cuando hay esas cosas suceden, cuando te sientes motivado. Cuando te sientes motivado es súper importante porque la motivación genera que hay personas que pueden estar en lugares o hacer trabajos sin recibir un pago,
¿no? Por ejemplo, están las ONG, están los que desarrollan para los software libres. El Linux fue creado por personas que no recibían sueldo, ¿sí? Y crearon una cosa que ahora es una revolución. Y el Linux, el desarrollo del sistema operativo Linux generó desarrollo de N cantidad de cosas que hoy es la base del desarrollo que está en la nube. Están una cantidad de cosas relacionadas con eso y nació de personas que no cobraron sueldo por hacerlo. Personas que en su tiempo libre lo dedicaban a hacer software de eso y les daba ellos como una gratificación saber que su trabajo o sus líneas de código que ellos hacían estaba puesto allí. Y así había muchos casos, pues Madre Teresa de Calcuta, etcétera, que cosas o personas que no necesitan un sueldo para seguir trabajando en esos temas. Muy bien. Ahora, bien, vamos a ver, la otra pregunta es, ¿cuáles fueron esas malas experiencias de management que ustedes recuerdan? ¿Cuáles fueron esas situaciones que no tan positivas o negativas que observamos en nuestros ambientes, que generaron cierta toxicidad, que generaron ambientes, ¿verdad?, donde uno no puede decir la verdad, donde no hay vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad cuando la demuestras, te buscan la forma de sacarte del equipo, etc. Entonces, si me pueden comentar un poco. Vamos a ver si le doy aquí F5 para que se actualice. Sí, ¿verdad? Una mala experiencia puede ser relacionada con el poco compromiso, ¿verdad? Nula coordinación de equipos, ¿verdad? Cuando los equipos no se comunican, no hablan, ¿verdad? Y tienen relaciones o tienen dependencias. Falta de respeto también sucede mucho. Autoritarios y egos, ¿sí? Las personas se sienten por encima de todas las personas y no escuchan, se deja de escuchar a las personas y se genera un ambiente hostil. Se genera, ¿verdad? Culpar a los otros es una cosa súper fácil de implementar. Se genera también mucha envidia y esto son cosas, ¿verdad? Que nosotros, estas cosas que ustedes están comentando, o estos valores o estas formas de trabajo, lo que hace es que el trabajo se haga más lento, lo que hace es que tú no sientas deseos de ir a trabajar, que tú te sientas en un ambiente que no se respira buenas condiciones de trabajo y estés pensando todo el tiempo en cambiarte. A veces se sucede una relación de agresor y que no te puedes, que siente que no te puedes cambiar porque sientes o estás pensando limitadamente o tienes creencias limitantes que no vas a conseguir un mejor lugar donde estar, ¿no? Y se crea ahí una relación medio tóxica de relación de trabajo no muy buena. Muy bien, muchísimas gracias por darme insight para seguir con la presentación. ¿Sí? Entonces, sí, nos pasa todo eso en las organizaciones. Voy a avanzar aquí un poco más. Un segundo. Nos pasan cosas como que ¿alguno quisiera compartir algo, comentar una experiencia, cómo le fue, por qué le pasaron cosas así positivas y cuáles fueron los elementos que estaban relacionados con esta situación positiva? ¿Pueden abrir micrófono libremente? ¿No? ¿Ninguno se atreve a abrir el micrófono? Es decir, hacer un comentario positivo o negativo. ¿Avanzamos nomás? Yo, Sí. Adelante, Mónica. en mi caso, bueno, después con los años de experiencia lo puedo visualizar o identificar el miedo de los líderes y que no lo trabajen, digamos. Llevó a unos egos espantosos, un exceso de control, un exceso de desconfianza, una muy mala comunicación. Entonces eso gatilló una cultura espantosa, una muy baja productividad, ganas de irse. Si la Eso. gente le da miedo participar e involucrarse, comprometerse,
¿verdad? Hacen su trabajo con ciertas limitaciones, no O hacer el proponen trabajo, cosas hacer nuevas. directamente el trabajo como ellos les gustaría, pero como que algo pasa, que no lo hacen. Y empiezan a suceder errores. Tú tienes dolor en la guata cada vez que vas a levantar una situación o cuando tienes que comentarlo, porque sabes que se va a generar un conflicto mucho más fuerte. Exactamente, exactamente. Entonces, esas situaciones son cosas que para que una transformación digital suceda, hay que trabajarla, hay que entenderla. Absolutamente. Hay que utilizar elementos de la cultura positiva para reforzarlo y tratar de que los líderes, o que esta cosa como que se visualice, estos ambientes tóxicos o estos líderes tóxicos, para que estos líderes tóxicos estén en otro lado, en un área donde no se esté trabajando, por ejemplo, con desarrollo y crear cosas nuevas, porque estas personas van a cortar un poco o van a parar o detener estas nuevas formas de hacerlo, ¿no? Y de repente Absolutamente. la persona es muy buena, o sea, no quiere decir que una persona sea, porque sea así, no tenga, porque por algo llegó allí, porque tiene buenas competencias, porque sabe mucho de algo, porque tiene una experiencia, pero esta persona nos sirve para este ambiente donde queremos crear cosas nuevas y tienen que moverlo a una cosa donde esta persona sea más competente y no genere este ambiente tóxico. Sí. Entonces, hay elementos, muchas gracias Mónica por tu participación, de liderazgo y gestión que tenemos que conocer. Y las preguntas que se hace recursos humanos y los líderes cuando empezamos a implementar todo esto, ¿cómo los motivamos? Como si fuera, ¿verdad? Como si fuera una consultoría que vamos a comprar para motivarlo. Vamos a motivarlo haciendo una rifa o vamos a motivarlo dándoles celebrando los cumpleaños, ¿no? Eventos, pero no necesitamos generar una cultura donde la organización se motive. ¿Cómo cambiamos esta cultura organizacional? ¿Cómo hacemos? Y eso también es otro de los errores, que se contratan empresas para levantar un manual de cultura con los valores que no se cumplen dentro de la organización. Pasa mucho que tú observas una organización que está empapelada de valores y los valores, cuando tú empiezas a trabajar, lo que se hace no es lo que está escrito en el manual de cultura de la organización o en el manual de ética. Se hacen cosas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo general esos manuales se contrata a recursos humanos una empresa consultora muy buena que no levanta la información de cómo funciona la organización, sino que viene y los escribe y dice, este es los objetos organizacionales y los valores por los cuales nos mueven. Y no alinean esos valores con los objetivos, que es otro tema también súper importante. Objetivo, misión, visión, que estos temas hay que alinear. ¿Cómo cambiar la mentalidad de las gerentes? También nos preguntamos cómo cambiamos la mentalidad y cómo hacer que los equipos tengan más responsabilidad. Y así vienen una lista de preguntas, cómo mejoramos el trabajo del equipo y la colaboración, cómo generamos acciones, como por ejemplo, a veces contratan coach para usarlo, para justificar una mala evaluación de desempeño de un gerente. Y si una persona está generando malos resultados, ¿verdad? No tienes que contratar un coach o no tienes que evaluar la encuesta de clima organizacional, por ejemplo, una vez al año. Entonces, todo esto son una cantidad de preguntas que todos nos hacemos en las organizaciones y que esta pregunta lo que nos lleva es a generar los líderes a generar acciones y a contratar procesos y a generar muchas acciones que a veces, si no involucran a las personas que están dentro de la organización, es muy difícil que este cambio se mantenga en el tiempo. Funciona los primeros 3 meses, funciona quizás 6 meses, pero no es orgánico y no se mantiene porque las personas no estuvieron involucradas en el cambio y en la creación de todas estas prácticas, ¿verdad? ¿Cómo hacer que estos gerentes entreguen el control y confíen en las personas? ¿Cómo hacer que el negocio también sea más ágil y me permita yo tener una estructura que me pueda adaptar o pueda generar un presupuesto más rápido que en un proceso anual como es el natural que nosotros conocemos, donde, bueno, esas son las lucas que se aprobaron para el año y si sale una necesidad o si sale una propuesta de un negocio súper bueno, no lo podemos hacer porque nos gastamos el presupuesto.
Entonces, les voy a mostrar aquí un videito donde cómo se crea un movimiento. Entonces, voy a compartir aquí nuevamente pantalla. Me voy a mover esto para acá. Y les voy a mostrar cómo funciona o cómo nosotros podemos crear un movimiento dentro de nuestra organización. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? ¿Se escucha? Si Sí, sabes mucho del liderazgo se ve. y de crear un movimiento, vamos a ver cómo ¿Se surge un escucha? movimiento en Sí, ¿Se escucha el sonido? sí, se escucha bien. Perfecto. menos de 3 minutos y aprendamos algunas lecciones. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos, ahora es una multitud, y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público, y el público no debe ver solo al líder, es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan 2 más y otros 3 inmediatamente, hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia. La mejor forma de crear un movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Cuando veas a un loco haciendo algo fantástico, ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse. Y esto está muy relacionado con la historia de mi vida, con la historia de esta gente que se fue a firmar el manifiesto ágil, ¿verdad? Con la historia de las personas que van a implementar algo nuevo en una organización y es rechazado por un grupo importante, con la historia cuando venimos a cambiar o a decir, bueno, mira, esto ya está desactualizado, ahora tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, cuando venimos a implementar una nueva forma de medir la gestión, etc. Entonces, cuando nosotros nos pasan cosas como esa, nosotros empezamos a nosotros nos incomoda, a mí me incomoda, a pesar de que soy una persona que trabajo con esto, también me incomoda cuando vienen cambios muy disruptivos, cuando me dicen, ahora esto no se hace de esta manera, y eso es un elemento súper natural del ser humano. Pero la idea es que la organización tenga la capacidad de adaptarse. ¿Por qué? Porque es un principio de supervivencia. Si las organizaciones no se adaptan a este proceso, no implementan o no contratan a esos locos que vengan a implementar cosas nuevas, que vengan a bailar y a implementar cosas así y hacer el cambio dentro de la organización, lo que va a pasar es que la organización se desactualiza, la organización deja de ser presente y empieza a perder clientes.
o empieza a dejar de ganar clientes, que también es súper peligroso. Si tú te quedas con esa cantidad de clientes nicho y después no sigues ganando nuevos clientes, tú al final lo que vas a hacer es que te vas a convertir en una organización o en un grupo de cosas que nadie ve, compra o nadie. Entonces, como hablábamos, el cambio organizacional, ¿verdad? No tiene que ver con cambiar a las personas. Tiene que ver con un contexto completo de varias cosas que hay que analizar y cambiar. Entonces, a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo obtenemos organizaciones más felices? Y no vemos que esto es un mindset, ¿verdad? En verdad, en tratar de cambiar a una persona específica, es generar un ambiente para que la organización, con su cultura, ¿verdad? Fomentando las cosas buenas y eliminando las cosas malas, genere los resultados que necesita y se pueda adaptar, ¿no? Y a veces necesitas traer a ese loco que venga a bailar para que los otros empiecen a seguirlo. Muchas veces también nos pasa en organizaciones que nos dicen, no, lo que pasa es que esto aquí siempre se ha hecho así y esta organización tiene 20 años haciéndolo de esta manera. Entonces sí, pero es momento de buscar otra forma. Y así los del manifiesto ágil que les hablé antes fueron y se reunieron porque eran unas personas que tenían muchas críticas con respecto a la gestión de proyecto tradicional. Y eso no quiere decir que la gestión del proyecto tradicional sea mala. No, esto no es ni bueno ni malo, sino que ya no sirve para las necesidades actuales de muchachos o personas que tenemos aplicaciones en los celulares, donde tenemos que ahora nadie usaba billeteras virtuales. Ahora todos los bancos y todas las organizaciones quieren hacer billeteras virtuales. Empezó por Match y ahora ya hay más de 10 aplicaciones que te mantienen el dinero y que puedes hacer pagos internacionales. Está Check de Ripley, está Match de BCI, pero también está la FPI de Falabella, y todos están yendo a hacer eso porque se empieza a contagiar. Empezó por Match y ahora todos los bancos quieren tenerlo porque es un modelo de negocio que es rentable. ¿Sí? Sí, el video lo pueden buscar con el nombre de él, el loco bailarín en español, para que lo vean en YouTube. Entonces, nosotros tenemos que entender que siempre quejarnos del otro no ayuda a cambiar. Para poder hablar un poco del tema, el Management 1.0 viene de este proceso de revolución industrial, ¿no? Sí, viene de este proceso cuando la eficiencia, ¿verdad?, dentro de la gestión era súper importante y se hacía lo que decía el jefe. Entonces teníamos un proceso top-down donde la importancia era las veces que se hacía el proceso, pero no es que era importante porque era la forma de yo tener más ingresos. Las organizaciones que implementaron los modelos de producción basados en Ford y no pensaban, las personas no eran importantes, lo importante era que se hiciera el proceso y que se produjera la cantidad de autos, la mayor cantidad de autos posible, ¿verdad? Entonces, este proceso fue exitosísimo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de gestión del conocimiento, ya no podemos gestionar este proceso como líneas de producción. Entonces, por eso vinieron muchos ingenieros a desarrollar sistemas de administración científica basados en un liderazgo en estructuras de mando y control, es decir, estructuras verticales donde el jefe que más tenía poder era el que manejaba el presupuesto y yo definía cuáles eran los procesos que iban a hacerse adentro y cuáles eran las cosas para maximizar y lograr una efectividad, que era lo que me pedía mi organización. Entonces, todas las prácticas actuales o muchas de las que se usan tienen que ver con este proceso, por eso las estructuras son verticales, está el gerente general y del gerente general vienen gerentes y de los gerentes vienen jefes y de los jefes, y esto es simplemente una estructura de comunicación que generó los resultados que tuvimos. Entonces, lo que sí que ahora tenemos que buscar maneras de cambiar estas formas, porque estas formas no, para gestión de conocimiento, no son tan efectivas. Otras cosas que nos suceden es que desarrollamos marcos de gestión. Entonces queríamos armar procesos de entrada y salida, que fue el resultado de esto, donde el jefe o el jefe proyecto o el líder de proyecto o el gerente de proyecto era el responsable de todo.
¿sí? Y queríamos que, bueno, solamente las personas van a ejecutar un proceso y ellos van a hacer una parte del proceso y no les importa qué sigue después y no les importa qué viene antes. Otro de los temas de los marcos funcionales es que generamos predictibilidad, que a todos los gerentes les encanta y a las organizaciones les encanta decir cuándo va a estar listo. Esto, si lo hacemos con 10 personas, ¿verdad? Bueno, si queremos tener un niño en 9 meses, ¿qué hacemos? Entonces, paralelizamos, en menos de 9 meses, paralelizamos los meses. No se puede. Es imposible tener un niño en menos, o a menos que haya complicaciones en menos de 8 meses. Entonces, o hay personas que lo hacen, pero me explico, pero el proceso natural y normal es 9 meses. Entonces, siempre queremos predecir el proceso y decir con 10 personas, bueno, vamos a lograr este resultado, y en gestión del conocimiento tampoco es fácil hacer esta predicción. Es casi imposible hacerlo. Y tampoco funciona cuando hay creatividad en el medio, cuando necesitamos innovar, necesitamos validar con el cliente, resolver problemas complejos que son resultado de esta nueva necesidad. Entonces, pensábamos que una idea era mover a las personas entre departamentos, ¿verdad? También hacíamos gestión orientada a las órdenes. No puedo dar libertades a las personas porque esta libertad genera descontrol. Y este descontrol lo que me genera es que yo no voy a poder lograr lo que me planteé. ¿Sí? Entonces requiere menos esfuerzo y las personas vivían, como sale la chica en la foto, asustadas. Entonces, ¿ustedes conocen algunos ejemplos que me puedan comentar de Management 1.0? ¿Están vigentes todavía en algunas organizaciones? ¿Sí? ¿No? Yo, puede Bien, ser. Mariana. Sí, cuéntame. Sí, mira, afortunadamente cada vez menos, pero lamentablemente sí, lo veo mucho en empresas familiares, que por un lado invierten dentro de sus posibilidades, pero bastante en términos de tecnología, pero no va acompañado con un cambio de paradigma. Entonces, ¿en qué lo he visto? Hay un gerente que tú ves que en el fondo necesita quizás un coaching en habilidades específicas, quizás reforzar el liderazgo, darle más seguridad psicológica. No cambiemos otro, pensando que en el fondo la continuidad operacional de un área, cambiando la persona, se va a solucionar. Cuando es un poco de acompañamiento el que está faltando. Y eso lo tiene que dar el gerente general, pero como también es de la familia, de los dueños, no lo da. Entonces termina, como Claro. digo yo, cosificando a la gente. Un producto altamente rotable, como que ahí estuviera el problema necesariamente. Tal Eso. cual. Principios donde las personas no pueden tomar decisiones, si tengan un cargo en una posición, todas las decisiones las toma el gerente. Entonces, ¿qué pasa? Se retrasa todo porque él es el único que puede tomar la decisión. ¿Sí? Entonces, son ejemplos de Management 1.0. Pero después vino, ¿verdad? Esta revolución y dijimos, bueno, ahora, este es el caso de la persona que tomaron como imagen de Management 3.0, era una persona que sufría de este síndrome que les hablé antes, el síndrome de la persona maltratada. Ella tenía 25 años odiando su trabajo, pero no era capaz de cambiarse de trabajo, ¿no? Entonces es un ejemplo de una foto de Meli Chung. Es una persona que está ¿cómo se llama? En el Museo de Rotterdam en Holanda, del creador de Management 3.0, que a la final el creador de Management 3.0 no hizo nada nuevo. Él solamente consolidó cosas que ya existían del Management 2.0 y las optimizó. Después nos dimos cuenta de que, bueno, los gerentes tenían que convertirse, que las personas no eran máquinas, ¿verdad? Que no las podíamos trabajar o tratar como si fueran una línea de producción. Y nació las áreas de recursos humanos, nació, ¿verdad? Las áreas de planificación estratégica, de gestión, salieron el proceso de detección de necesidades de adiestramiento, que nos genera un proceso un presupuesto para darle a las personas 2 cursos al año o un curso al año,
¿verdad? A veces esas personas recibían un curso que ni siquiera necesitaban, pero había que gastarse el presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? Y empezamos a implementar prácticas donde el líder tiene que ser servicial, tiene que estar con la gente, pero tenía que mantener su jerarquía. El gerente, ¿verdad? Estaban divididos por el espacio que ocupaban en la organización. El peso de un gerente o la capacidad que tenía se medía ¿por qué? Por la cantidad de personas que le reportaba y por el espacio que tenía en la oficina. La oficina del gerente general era una oficina gigante que tenía una sala de reuniones a la puerta de la esquina, que tenía, ¿verdad?, 2 secretarias, que tenía, ¿verdad?, todas estas comodidades, y los que venían, los gerentes más abajo, tenían un espacio un poco más chico, pero también tenían una sala de reunión chica, por lo menos una mesa, y así creamos la estructura, y la persona que tenía, ¿verdad?, el cargo más bajo, tenía un espacio de 1 metro cuadrado, donde tenía un escritorio, entonces todos estos procesos se crearon dentro de lo que es la gestión del 2.0, ¿verdad?, que nos llevó a evolucionar, ¿verdad?, y nos genera un problema a nivel de la gestión intermedia. ¿Por qué? Porque no entendíamos muy bien cómo pasar. Entonces las personas que eran muy buenas los ascendíamos a gerentes y resulta que eran muy buen técnico y se generaban estos problemas operativos. Hay un libro que les recomiendo de Frédéric Laloux, que es un belga, que habla de Reinventing Organization, que es una de las bases que habla de esto, que él habla de organizaciones TIL, y habla de 4 o 5 tipos de organizaciones, donde están las organizaciones iniciales, tribales, o las organizaciones de manada, que todas estas organizaciones lo que buscan es sobrevivir. Y están después las organizaciones militares, que son las organizaciones que tienen esta estructura vertical, y son organizaciones que el resultado, o sea, las decisiones las tomaba siempre el de más arriba. Y es un libro súper bueno que te ayuda a entender cómo fueron evolucionando los tipos de organizaciones basado en las situaciones del tiempo que iba viviendo la humanidad. Y ahora están estas organizaciones TIL, que es el último nivel, que es las organizaciones con propósito, que hay como 10 o 15 que él nombra en el libro, que son organizaciones que están trabajando para un propósito. Por ejemplo, ¿sabían de la marca Patagonia? ¿Conocen la marca Patagonia de auto? ¿Sí? ¿Han visto? Sí. Bueno, la marca Patagonia, su objetivo está muy alejado con hacer ropa y con vender mucha más ropa. El objetivo, el propósito de esta organización es lo que ella hace, el dinero que ella consigue, lo consigue para lograr su objetivo, que es minimizar la contaminación. Entonces, una empresa que es una organización TIL que tiene un propósito, y ahora cada vez más está sonando la palabra propósito, porque estas organizaciones son las organizaciones que están transformando la forma de hacer y hacen que las personas no se quieran ir de estas organizaciones, ¿sí? Y etcétera. Hacen cosas de mucho impacto, ¿sí? De hecho, existen ya organizaciones de emprendimiento social. Hay organizaciones que hacen emprendimiento donde recaudan fondos a través de las empresas que me quieren minimizar su carga de impuestos, les dan el dinero a estas empresas y estas empresas van y hacen quizás una donación gigante, o compran casas, o construyen casas, o hacen algo súper impactante en Haití, en las personas que no tienen casa, etcétera, y hacen algo súper bueno a través de un capital que ellos consiguen con las empresas de forma social. Y su propósito es generar riqueza para poder seguir ayudando a las personas, ¿no? Uno de los objetivos es que, bueno, ascendemos a las personas por el buen rendimiento, ¿verdad? Y a las personas que tienen mal rendimiento, a las que tienen buen rendimiento, ¿qué hacemos? Le damos más trabajo, ¿sí? Si alguien en tu trabajo hace las cosas bien y es rápido y es proactivo, ¿cuál es su premio? Más trabajo. Entonces, y el que lo hace lento, entonces le quito el trabajo porque no lo va a hacer bien. Entonces, eso es un proceso de desbalancear y después de poner a perseguir a la persona la zanahoria, es decir, vamos a trabajar 1 año para ganarnos el bono de 1 mes, o ganarnos el bono, y con ese bono la gente lo recibe. Y a mí me pasó personalmente en una implementación que después de febrero que se pagó el bono, me renunciaron como 4 personas después de haber recibido el bono.
sea, nunca querían estar allí, ¿verdad? Pero ¿Puedo algunos hacer una ejemplos de observación ahí? Disculpa. Sí. Que es que yo trabajo en selección y tengo que ver hartas evaluaciones en términos de promoción interna. Y eso es como bien delicado, porque de repente uno trata con la gerencia y le explica qué estás valorando. Porque en el fondo alto rendimiento entendido como. Y ahí te das cuenta que no es objetivo, no es tan objetivo y es como bien delicado como uno mide el rendimiento y el desempeño de alguien. ¿Dónde está puesto el foco? De repente está más en la tarea, promueven personas que no tienen ninguna, por ejemplo, empatía, colaboración o sentido de trabajo en red con el resto de las personas, de Tal su cual. equipo. Es súper importante y también tener un plan de carrera. ¿Qué tiene que cumplir una persona en el cargo más bajo para tener el cargo siguiente? Entonces, cuando tú tienes eso claro, y haces, siempre va a ser subjetivo, porque es inevitable que sea subjetivo, pero puedes poner tipos de evaluaciones de 3 personas. Evalúa el gerente, evalúa una persona que le hace mentoría a esta persona para mejorar sus skills, que por lo general es una persona de un cargo superior, y evalúa el líder o otra persona de otra área que trabaja con él codo a codo. Y con esas 3 evaluaciones pudieras mejorar la objetividad de la evaluación, ¿verdad? Entonces, así hay N cosas que puedes hacer dentro de la gestión con una herramienta súper sencilla que te ayudan a mejorar ese proceso, aclarando, generando transparencia, diciendo, bueno, si tú quieres ser el cargo superior, estas son las cosas que tienes que tener, estas son las competencias que tienes que tener, estas son las capacidades, ¿verdad? Y las cosas que tienes que lograr. También se mide mucho por el nivel de autonomía de la persona. Es decir, tú obtienes cargos superiores porque no necesitas que se te diga lo que hay que hacer. Y a medida que tú más profundamente conoces la tarea las cosas que tienen alrededor de tu organización, tú te vuelves más autónomo. Y entonces por eso eres líder, ¿no? ¿Te hace sentido lo que digo? Sí, y me gustó la idea de que evalúen varias personas y que lo compartan, porque alguno se hace más justo, más equilibrado para todas las personas que en el fondo buscan promoción. Elemento súper importante que lo vamos a ver en el curso que estamos viendo, el feedback continuo. No podemos dar feedback solamente una vez al año, porque es la evaluación de desempeño una vez al año. Yo tengo que mantener el feedback continuo, porque lo que va a pasar es que esa evaluación de desempeño va a estar sesgada por los últimos 3 meses de trabajo. Cuando yo hago una evaluación continua y la dejo traqueada en un sistema, en un Excel, en un tema cada 3 meses, y si puedo hacer un seguimiento mensual, ¿verdad? Entonces yo pudiera obtener como más información histórica si esta persona, ¿verdad? Tiene tiene necesidades o quiere trabajar cosas. ¿Sí? Entonces es otro elemento que te puede ayudar, que eso quede traqueado en un sistema, que quede en un Excel compartido con los líderes y ese resultado de ese trabajo lo vas traqueando y vas viendo cómo la persona va evolucionando o involucionando, y ahí si está involucionando se lo comentas y es súper transparente para él. Entonces, lo que habla Management 3.0 habla de que las organizaciones deberían crecer así como crece una ciudad. ¿Cómo crece una ciudad? De forma orgánica. ¿Me explico? En un lugar, por ejemplo, me voy a Rancagua, en un lugar donde hay un espacio vacío, lo primero que sucede, es un ejemplo hipotético, alguien viene en un centro de datos de, no sé, de una empresa súper grande, implementa allí un data center o hace ahí una construcción gigante y pone una fábrica y contrata a 300 personas. ¿Qué sucede alrededor de ese espacio? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo primero que creen ustedes que sucede cuando viene una persona, agarra un terreno y monta una fábrica y contrata a 300 personas a trabajar allí? Lo primero que sucede es que se pone una señora de pillas al lado. Después alguien vende un café, pone un café al frente. Otras personas empiezan a vender almuerzo. Se genera de forma, ¿verdad? Después dicen, viene una inmobiliaria y dice, ay, aquí hay que construir un edificio porque hay 300 trabajadores que tienen que 20 minutos para llegar de la ciudad inicial de Rancagua, y viene una inmobiliaria y construye 2 edificios. Después la inmobiliaria, para que se venda mejor su edificio, habla con el alcalde para que le haga una escuela.
y así empieza después Movistar, mete la línea de internet. Y todo esto empieza a suceder sin que nadie lo administre. Solo el gatillante, ¿verdad? Fue el colocar ese proceso. En una organización también puede suceder. Invertimos en una nueva línea de negocio. Hicimos una app. Entonces hicimos una app y esta app funcionó y prendió y hubo 100 clientes ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, ahora voy a empezar a crearle funcionalidades. ¿Me explico? Y así vas haciendo que tu organización orgánicamente vaya generando o teniendo o funcionando como una comunidad. ¿Cómo funciona una junta de condominio o, verdad, cómo funciona cuando te mudas a un edificio de departamentos? La junta de condominio no cobra, es autoorganizada y se forma de los personas que quieren cuidar su edificio, porque hicieron una inversión y quieren hacer que todo se cuide. Entonces, esto funciona de forma donde todos somos parcialmente responsables y empezamos a hacer acciones para, bueno, vamos a mejorar la seguridad, hay que mejorar los jardines. Y esto no sucede sin que nadie le diga a las personas qué hacer. Cuando en una organización creamos un ambiente para que esto suceda, los resultados son increíbles. Esto es lo que yo quiero explicar. Los resultados es súper difícil y complejo de hacer. Se necesita gente con mucha experiencia, pero cuando logras hacerlo, el impacto que genera es genial. También tenemos que entender que las personas, ¿verdad? Los equipos, ¿verdad? Son súper importantes y pueden generar altísimo desempeño y hay que establecer formas de medir este desempeño. No sé si vieron, en estos días salió un video de unas chicas que están remando en un bote y a una de las chicas se les cayó el remo y lo que tenía que hacer naturalmente la chica era lanzarse, ¿verdad? Para evitar el peso. Pero la chica siguió remando, pero haciendo solo el movimiento para poder apoyar a todo el equipo a que lograran el objetivo y ganaron la carrera. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que entender que hacer tareas o hacer procesos tiene que ver con personas y tenemos que saber qué situaciones están alrededor de esa persona. Y un ejemplo es medir la felicidad en los equipos. Es decir, saber cómo es el mood del equipo, qué cosas tienen, cuáles son sus necesidades, qué ideas tienen ellos para que esto mejore o para que la forma de trabajo cambie. Entonces, podría hacerse también sin gerentes dedicados en algunas organizaciones, ¿verdad? Que son más evolucionadas como Valve. Valve es una compañía de videojuegos. Si alguno de ustedes ha jugado un videojuego, si saben la plataforma Steam, ¿saben lo que es Steam? Ahora, los que juegan Among Us, la única forma de jugar Among Us sin el teléfono o desde la computadora es con Steam. Tienes que comprarla, cuesta $2, $3 y puedes jugarlo. Steam es una plataforma de videojuegos que lo hizo una empresa que trabaja con estos principios, que trabaja sin gerente. Contrata a las mejores personas y tiene un proceso súper bueno hasta de contratación para hacer que las personas tengan como una relación casi que de por vida con la organización y se vayan cuando quieran. ¿Sí? Entonces, y tú ingresas a la empresa y después decides en qué quieres trabajar. A ti no te contratan para un proyecto, sino te contratan porque tienes las competencias para trabajar en Valve. ¿Sí? Y por ahí está el manual de ingresos, que es súper genial, y todas las cosas que tienen, un manual de las personas que necesitan coaching y les hacen coaching, las cambian de área, las ponen en un área específica hasta que esta persona mejora y la vuelven a insertar a las áreas de trabajo. Entonces, cuando hacemos trabajo creativo, pensamos de que no tenemos que ver con la gestión y resulta que sí. También los trabajadores creativos y las áreas, la gente que trabaja en desarrollo, tienen que ver con la gestión. Lo único que podemos hacer, o lo que yo, basado en estas prácticas, que es un libro que se llama Management 3.0, lo que podemos hacer es nutrir el sistema. ¿Cómo lo nutrimos? De forma orgánica. Sembramos semillas, contratamos personas sin conocimiento de las universidades y empezamos a generar con ellos un aprendizaje y en 3 o 4 años estas personas van a ser las que pudieran, algunos de ellos, sustituir a los líderes.
y generar orgánicamente que se vaya creciendo en funcionalidades, en mejora, en procesos de generación de cultura, procesos de cambio, actualizaciones de procesos, etc. Entonces, es visualizar la organización como un sistema orgánico y buscar en dónde voy a invertir. Yo puedo ponerle a los gerentes la responsabilidad de decir, invierte más presupuesto en esta área porque genera software mejor, hace mejores funcionalidades, invierte un poco más en marketing, porque, y ahí puedes establecer un sistema así como si fuera un huerto. Entonces, ¿de qué se encargaría un gerente en estas nuevas organizaciones? De diseñar un sistema y de ser un líder que apoye que este sistema genere fruto, de que las personas crezcan dentro de la organización, de que las personas aporten ideas para que esto generen productos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, establecer sistemas de fondos internos, como hacen organizaciones que hacen sistemas de innovación. Dicen, vamos a hacer una hackathon, y en un día resuelven un problema que tenían meses sin resolver, ¿verdad? Cuando pararon un poquito la fábrica y pusieron a las personas a pensar en resolver el problema. Y hay problemas que son súper sencillos, que también se pueden resolver con estas ideas y estas formas quizás innovadoras de generar compromiso, de generar ideas. Después que tú trabajas en esta manera, tú sientes que lo que tú creas es como tu hijo. Entonces tú sientes ese compromiso más con las cosas que logras o las cosas que haces. ¿Ustedes conocen aquí en Chile algún ejemplo de Management 3.0 que pueden comentar? No. ¿No? Yo tengo varios. Johan, hola. Hola. Sin duda es un tremendo desafío el Management 3.0 para toda la gerencia. Me llama sobre atención quizás un detalle que acabas de mencionar de criar y formar gente, y me sumo al comentario que está último en los chats. Es un doble desafío porque si pensamos en gente de nuestra generación aproximadamente que le vamos a dar esa oportunidad, probablemente va a haber un éxito más fácil. Pero pensando en la mayoría de los trabajadores más millennials, que en el fondo tienen características ya conocidas por todos y que son sumamente fuertes, que van orientadas a no involucrarse con la empresa, a vivir un día a día y en el fondo no colocarse la camiseta de la empresa, se hace un desafío doble, porque si bien el título es management, pero creo que entendemos que todo lo que se está hablando acá es bidireccional. Tiene que partir por el management, pero también tiene que llegar a un suelo fértil. Claro. Yo trabajo con todos, casi todos los que trabajan conmigo, muchos son millennials. Yo estoy en una transformación donde habemos 500 personas haciendo un producto. La página es la página de la TAN. Quizás nosotros no estamos a 3.0, pero estamos a 2.5, ¿sí? A nivel de implementación. Y la TAN invirtió dinero para hacer la página de cero. Y contrató un proveedor que es Globant, y este proveedor tiene esta cultura, y esta cultura está relacionada con eso que quieren los millennials, que es que yo le deje que se mueva dentro de la misma organización, que yo lo deje que él aprenda cosas nuevas, pero dentro de la misma organización le genere un espacio para que esta persona, ¿verdad? Con una base, tengo que tener una base importante de un sueldo que sea competitivo, tengo que tener una base de cosas que le permitan a esta persona verlo interesante y que los pololeos de las otras organizaciones no hagan que me los robe. Cuando una persona es talento, entonces darle desafíos y mantenerlos desafiados, y se logra, ¿verdad?, mantenerlo. Cuando le haces el coaching adecuado es evaluarlo constantemente y ayudarlo a que esta persona mejore. Esta persona lo piensa a veces hasta con propuestas, que he tenido casos con propuestas de 500,000 pesos más que se quedan. ¿Me explico? Y se quedan por menos, y es un millennial, ¿me explico? Pero se queda por menos por todo lo que le da la organización a su alrededor. Bueno, les da un curso de inglés, y el curso de inglés es dado por las personas que están ahí mismo.
él le da un proceso de mentoring. Entonces tiene un mentor que lo ayuda a mejorar su carrera. Entonces son tantos elementos que cuando te ponen las lucas en el frente, esta persona lo piensa y dice, oye, prefiero quedarme aquí porque aquí me puedo desarrollar. Entonces no pasa en todos los casos, igual hay gente que se va, que se une porque le hacen ofertas en Amazon o le hacen ofertas en Cornershop que está pagando muy bien, ¿me explico? O en organizaciones para trabajar remoto y les pagan en dólares y les hacen muy buenas ofertas, pero hay maneras de hacerlo, es más complejo por lo que tú dices que es volátil las personas y quieren constantemente sentirse, está relacionado con una nueva forma que nosotros no utilizamos, que es el tema del alma, ¿no? El tema de cómo estas personas, qué es lo que los mueve, pero estas personas también los pueden mover el propósito. Y cuando enganchas con el propósito, esas personas pueden mantenerse en el equipo. Johan, y hola. te he escuchado términos fantásticos de mentoring, de cursos, de aumento de 500.000 pesos, de hartos temas. La pregunta es, en tu experiencia, ¿tú crees que un Management 3.0 es para una pyme? Pyme estamos hablando 10 personas, más o menos 5, pero 10 personas. Porque también todo esto está bajo el manto de trabajar como una red, como tú dices, de repente que los cargos, tú entras sin un cargo en particular y vas viendo qué es lo que más te acomoda, lo que tienes talento. Entonces, para una pyme de 10 personas, 15, 20, que son las pymes en Chile, ¿será aplicable un Management 3.0 o habría que hacer una versión 3.0 alfa, no sé, para algo así pequeño? Ya te voy a explicar un poco más adelante. Aplica mucho mejor en una startup y en una empresa chica porque la cultura no está tan arraigada. Son menos personas. Cuando yo voy a cambiar una cultura en 500 personas, en 2.500 personas, es mucho más difícil. Pero cuando yo voy a implementar esto en 10 personas, es mucho más fácil. Tienes que seleccionar cuál de estas prácticas te conviene mejor a ti para el objetivo que tú tienes. Como pyme, tú tienes un objetivo que es tener más clientes, mantener a tus clientes que tienes contentos. Entonces, cuando tú empiezas a implementar esto con estas 10 personas o 15 personas se van a sentir como parte de esta empresa. Se van a sentir como esta organización donde yo contribuí a tu crecimiento y también crecí contigo. Y van a haber personas que en el camino se van, pero van a llegar personas nuevas que van a ser contagiadas por alguien que trabajó contigo en esta organización y logró cosas o se siente apañado o se siente comprometido. Sí, pero es desafiante también porque requiere mucha atención, ¿no? Y escoger las prácticas porque no tienes la estructura como un área de recursos humanos, como una empresa que contratas para que copies esta cultura, pero es factible y es más fácil. Yo soy mentor de Startup Chile y cuando hablo con los cabros o las personas que están implementando sus procesos, es mucho más fácil empezar a motivar o hacer cosas en conjunto. Por ejemplo, había unos cabros que están haciendo una aplicación, pero súper buena, es un Uber para el proceso de reciclaje. Hay una ley de reciclaje que obliga a las empresas que fabrican productos cuantificar que un porcentaje de lo que ellos producen es reciclaje, es reciclado. Y esta empresa le hace esa solución de tener la data de cuánto se recicló de su producto y ellos tienen una solución completa con un servicio como una aplicación que el que tiene el camión de reciclaje lo ve y dice cuándo hay que recoger la basura en algún lugar o en alguna empresa. Y este tema, ellos son como 7 personas y cuando les expliqué un poco de las cosas, muchas de las cosas les ayudó a mejorar y hacer de que no se les fueran las personas o que integrar más o decidir cuál negocio van a utilizar o van a fomentar mejor. Por un ejemplo específico, yo les dije, ponte objetivos con OKR y los OKR tú los empiezas a medir y basado en el resultado cada 3 meses decides si cambia, porque como eres una empresa chica, no cambiar
no te genera un impacto gigante como una organización que tiene que hacer masivo algo para 5.000 personas. Entonces, sí, lo que digo es que tienes que seleccionar las prácticas que te convengan más y que te den como resultados rápidos. Quiero agregar algo respecto a los millennials. Yo creo que los millennials tienen más claro el tema del management 3.0. Sí, totalmente. Es más, creo que lo tienen tan claro que si ellos no sienten que su trabajo tiene un fin, un propósito en el fondo, no están dispuestos a hacerlo. Ya como que es una generación, trabajo harto con ellos y yo veo de alguna manera, yo no soy millennial, para nada, tengo 42 años, y veo en ellos, en el fondo, un gran valor, que es que también te obliga a hacer las cosas por sentido, no por horas, no por procesos, sino que con un sentido. Y eso te permite, por un lado, flexibilizar los procesos en relación de ese objetivo, no el proceso por el proceso, sino que el proceso al servicio del objetivo a cumplir. Te permite entender que en 8 horas no necesariamente vas a producir más que en 4, posiblemente inclusive sea al revés. Entonces, yo encuentro que ellos son de alguna manera un aporte re valioso en la medida que también uno no resista el cambio y vea las ventajas. Eso quería decir respecto a mi experiencia con los millennials. Y en cuanto a que se van desde el baby boomer hasta, no sé, la generación que venga, siempre va a haber gente así. Ahora yo creo que hay que ver de las generaciones las bondades y el aporte, el alimento nuevo que pueden dar, la inyección nueva que pueden dar, en el fondo para ir como creciendo todo. Esa es mi visión. Un poco, fíjate, Johan, un poco apoyando lo que dice Mariana, yo ayer justamente estuve en una charla con la Universidad Católica, donde hubieron 3 profesores que eran de recursos humanos, de todo el tema, digamos, de la interrelación, y uno de los profesores, que era Guillermo Miller, habló justamente de las bondades de cada una de las generaciones, pero habló de las bondades de las generaciones y de cómo pueden interrelacionarse cada una de esas generaciones. Y habló de la generación que diría que existe ahora, que es la alfa, que es la que viene a partir del 2011. En muy poco tiempo ya vamos a tenerlos ya nosotros en las cabezas. Pero, y son más digitales que los millennials. Mucho más. Ellos y los, sí. Claro. Y las fortalezas que hablaba de los millennials, la generación Y, eran que son multitarea, que les buscan ambientes laborales que les permitan desarrollar mucha autonomía, les gusta participar en las decisiones, y ellos valoran las buenas prácticas del liderazgo. Y se alinean con esos valores y los objetivos de la empresa cuando ellos valoran y cuando ven que el líder está también alineado con ellos. Se remanga las manos y se pone a apoyarlo. Sí, hay muchas prácticas que te ayudan a sacarle provecho a estas nuevas generaciones. Sí, y bueno, nosotros... Perdón. Hola. Bueno, hola. Rodrigo Troncoso por acá. Como ejemplo, me hace bastante sentido lo que tú comentas y también comparto eso. Yo trabajo en DHL, en la división Supply Chain. ¿Se me escucha bien? Ahora sí se escucha. Se cortó. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, sí, les comentaba que yo soy coordinador de operaciones en empresas DHL Supply Chain. Y me hace mucho sentido lo que es Management 3.0. Yo no sé si estamos nosotros como compañía en el Management 3.0, pero estamos muy cerca, ya que nosotros implementamos nuestros propios procedimientos, nuestra forma de trabajar, se comparte mucho lo que es la cultura de DHL, y esto que, entendiendo que tenemos muchas divisiones, o sea, Express, Global Forwarding, e-commerce, pero hay una cultura que se desarrolló, de hecho, en Brasil, que es una herramienta que nosotros ocupamos. Ocupamos lo que se llama OMS. Desarrollamos mucho lo que es mejora continua, evaluación, Kaizen, lo estamos ocupando bastante. De hecho, tenemos una división que fuera propia de DHL, que es una gerencia de OMS. Tenemos también una gerencia de calidad, que es Operation Excellence,
Entonces, estas áreas, estas células que están dentro de la compañía apoyan bastante lo que es el desarrollo de las personas. También un área de ingeniería, son todos millennials. Yo pertenecí un tiempo en esa área, y son todos millennials, contribuyen, o sea, le dan una energía pero increíble a lo que es la compañía. Vienen con nuevas ideas, desarrollan... De hecho, hay también un área que se llama, que es Corner Innovation Corner. ¿Qué es lo que pasa? Esta área está a nivel desde Alemania hacia todo el mundo. Cada área trata de ir desarrollando, como para no extenderme tanto, desarrollar y entregarlo en base a la logística, nuevas tecnologías. Se realizan los inventarios con drones, tenemos máquinas que enfilan solas, hay unos carritos en otras empresas que te van siguiendo mientras tú vas surtiendo la mercadería. Trabajamos con tablets, sin número de cosas, y cada vez estamos trabajando más como compañía y equipo en desarrollar este tipo de tecnología, o sea, en beneficio de lo que es la logística. Así que no, Sí, es que de verdad comparto mucho lo que tú dices, Joan, y es increíble esto lo que se viene rotando, y el que no se sube al tren, chuta, es una lástima. Hay gente que se nota un sí. poquito que no entra a este tren porque, no sé si no quiere o ya No, pierde el ahí, vuelo, ahí hay, pero es demasiado rápido y es muy entretenido. ahí voy a comentar algo, que es que nosotros, como profesionales, tenemos que desarrollar la capacidad de aprender. Y ahí está la clave. La clave Totalmente. para que esto funcione es que nosotros tenemos que amplificar un poco el espectro y no quedarnos con ese conocimiento que lo hacíamos muy bien, porque yo he cambiado de profesión 4 veces. ¿Me explico? Yo soy ingeniero civil industrial, pero pregúntame si he trabajado, cuánto tiempo he trabajado en procesos o en procesos industriales. Nunca. ¿Por qué? Porque los desafíos que me puso la vida fue, bueno, primero entré a un banco y en el banco tuve que aprender de muchas cosas. Tuve un tiempo trabajando como ingeniero de seguridad, de aseguramiento ¿cómo se llama aquí? Seguridad industrial, se llama eh, inspectores de seguridad laboral, pero fue por muy poco tiempo, pero tuve que venir actualizándome. Y antes de esto, yo era experto en Project Manager, en PMI. Y cuando vi esto, dije, bueno, me actualicé. Y antes de eso, también tuve que actualizarme porque era experto en continuidad de negocio. Y antes de eso, también era experto en riesgo operativo. Y una de las cosas que me mantuvo vigente siempre era que yo me di cuenta que tenía la capacidad de reaprender y de Sí. botar cosas que ya no sabía o que ya no me generaban valor y retomar cosas nuevas para poder implementarlo. Entonces me ponía a estudiar y empezaba a hacerlo. Yo daba cursos, como doy cursos de Management 3.0, daba cursos de PMI y de ITIL. ¿Me explico? O sea, no es que vengo de que toda mi vida fui ágil. Y después vi esto y me encantó y empecé a profundizar y empecé a entender y a trabajar con las comunidades. Y como la comunidad de Chile no me dio cabida, creé una comunidad yo y empecé a relacionarme con gente y la comunidad ya lleva 2.500 personas y yo era el loco. Y al principio, no, mi comunidad era chiquita de 200 personas, conseguí apoyo de 3, 4 personas y logré ¿cómo se llama? Hacer que mi comunidad fuera la tercera más importante de Chile. Es una comunidad de Meetup que se llama Professional Scrum Chile. ¿No? Y así fui reaprendiendo. Y seguramente ahorita están escribiendo la superagilidad. Y si escriben la superagilidad, yo la voy a leer y la voy a aprender y voy a estar dando charlas de Management 4.0 o 5.0. Entonces, la clave de esto es aprender a aprender. Sí, de hecho, en DHL empezamos con un WMS, se implementó en todas las en todas las cuentas para distintas líneas de negocio, y yo soy super usuario ahí, pero yo estudié logística y me empecé a meter con la parte sistémica, eso me llevó a Argentina a estar entrenando gente, me llevó
subir de cargo, solo aprendiendo. Y ahora van a colocar otro WMS. Entonces el desafío es nuevo y hay chicos que ya en otras cuentas lo están implementando. De hecho, yo implementé en alguna cuenta, pero me fui a otra cuenta que estaba con el WMS antiguo. Y ahora hay chicos que yo capacité y ellos me van a capacitar en el WMS nuevo y con un TMS y con otras cuentas. O sea, esto es un ciclo. Yo no puedo, uno nunca para. ¿Por qué? Porque yo puedo capacitar, aprendo algo, después viene otro chico que me va a enseñar y hay que recibir esto. Hay que recibir, y si yo sigo mirando en el pasado, o sea, obviamente no voy a poder avanzar para adelante. Es así, mirar y estarse renovando, estarse refrescando día a día con lo que es conocimiento y tener una actitud que esto mañana va a cambiar de nuevo, otra cosa. Entonces, y lo que sucede salir es de la que zona de confort siempre. lo que aprendiste antes también te sirve. No, Claro, toda por mi experiencia supuesto. en gestión de proyectos me sirve para tomar decisiones, me sirve para entender en qué cosas me puedo equivocar. Me explico, todo eso que yo he vivido anteriormente, no es que ahora yo me cambié, no me cambié de religión, sino simplemente yo aprendí esta nueva forma y ahora practico basado en estos principios. Y para cerrar, Management 3.0 no es un marco, simplemente son una suma de prácticas, juegos, herramientas que ayudan a mejorar la gestión de una organización y de que le permitan mantenerse viva. El resultado de esto o la necesidad de implementar estas cosas es, número uno, que cuando se hablaba de agilidad había muchas cosas que no decían cómo hacerla, cómo hago la autoorganización, cómo trabajo la cultura organizacional, cómo doy feedback. Y entonces él cachó esto y lo que hizo fue consolidar todo esto que ya existía en muchos lados y que lo consolidó y lo creó en un libro que se convirtió en bestseller y después como que lo bueno se repite y empezó a generar certificaciones, ¿verdad? Y hace este proceso de ayudar a las organizaciones y a las personas a tener más herramientas para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que implica Management 3.0. Este es Marty, que es nuestro símbolo, y él tiene varios ojitos, de unos que tienen que ver con cómo hacer crecer la estructura, otras cosas que tienen que ver con competencia, otros temas que tienen como alineo las restricciones de esta organización con OKRs y a través de una cultura organizacional, cómo empoderamos a los equipos o cómo hacemos que los equipos tengan o tomen decisiones, ¿verdad? Cómo energizamos a las personas, es decir, cómo hacemos midiendo la felicidad, evaluando sus motivaciones, cómo hacemos que estas personas se mantengan motivadas y creativas para proponer cosas, como lo dice Rodrigo, y aquí como lo comentaron varias personas que hicieron comentarios súper positivos, ¿verdad? Y cómo hacemos para hacer la mejora continua, como dijo también Rodrigo, el Kaizen. Nosotros tenemos que buscar hacer el Kaizen continuo, poco a poco, con pequeños cambios. Los cambios no tienen que ser una modificación completa del proceso, sino con cosas súper sencillas que a veces no nos damos el tiempo de sentarnos a analizar cómo podemos mejorarlo. Cuántas cosas innovadoras estamos haciendo en nuestro día a día. ¿Sí? Y con una actividad súper pequeña podemos lograr cosas impactantes y buenas. Entonces, esto, como digo, bueno, se dice súper fácil, pero es bien difícil de implementar. No los puedo engañar, es súper complejo. Hay cosas que, como les dije antes, funcionan en una organización, no funcionan en otra. Hay que echar para atrás, analizar, ¿verdad? Y seguir implementando o buscar otra forma de hacerlo. La gestión puede verse como si estuviera dentro de un triángulo donde el arte y la artesanía o es un proceso que va a variar, es como crear algo nuevo, entonces necesita cierta validación o cambio o ajuste, como lo decía al principio, se implementa basado en los resultados que logra y cómo podemos mejorar la felicidad de las personas generando que todos se sientan responsables de la gestión y no sea solamente los gerentes y el equipo se va a empezar a contener. Les voy a contar un ejemplo que me pasaba. Yo estaba en una implementación donde yo era responsable de 21 desarrolladores.
estos 21 desarrolladores, bueno, todos querían hablar conmigo y a veces yo no tenía tiempo de atenderlos a todos. Entonces, ¿qué pasó? Implementamos, yo vi una práctica que se llama el tablero de la felicidad, que se llama el Nico Nico. Con el Nico Nico, nosotros impusimos el tablero y cada uno ponía en su día cómo se sentía. ¿Qué me quitó o qué me pasó en este proceso? Que yo implementé el Nico Nico y ahora empezaron a tratar de hablar menos conmigo las personas. Y lo que pasó fue que el equipo se autorreguló y ellos empezaban a generar conversaciones cuando veían que una persona ponía 3 caritas rojas y empezaban a tomarse un café juntos y se generaba esa conversación, personas de otros equipos que no se comunicaban, pero como el Nico Nico generó ese enlace, empezaron a trabajar en conjuntos, a transferirse competencias. Y pasó otra cosa, que los equipos empezaron a competir por la calidad técnica. Entonces, y se generó de forma automática, no fue nadie que se los impuso. Empezamos a trabajar con algo que se llaman test unitarios y cada uno de los equipos empezó a competir sanamente entre ellos en quién tenía mejores test unitarios. Entonces son prácticas que fueron naciendo y que generaron impactos que yo no sabía que iba a generar. Yo implementé el Nico Nico para poder identificar si algo estaba pasando mal en el equipo o no, y resulta que el impacto colateral fue que ellos empezaron a conversar más, ¿no? Entonces, a veces lo que tú haces en un lugar puede funcionar distinto en otra organización. Y Management 3.0 habla de administrar el sistema y no a las personas, y hacer de que gestión con menos gerentes hace que podemos lograr estos resultados. No vamos a hacer esto. Hay muchas veces que la transformación del cambio, cuando viene de arriba hacia abajo, los de abajo miran las caritas tristes, ¿no? No están contentos porque es impositivo. Y otras veces sucede que cuando los de abajo se implementan, los gerentes tampoco están contentos, y así como dijo Raúl, esto funciona cuando viene de un trabajo de red. Es un trabajo de equipo, donde todos entiendan el cambio y estén comunicados, estén involucrados de cuáles son las cosas que van a cambiar y escuchados. No necesariamente se van a tomar todas las ideas, pero se logran cosas geniales cuando las personas las pones a participar. Y el objetivo no es hacer agilidad como un proceso, sino tener los valores dentro de esto. Que los valores florezcan, o que los principios de conversar, de generar, deleitar a sus clientes, de hacer de la co-creación se genere, es mucho más importante que implementar, por ejemplo, 30 equipos que hagan esto, o medirlo por la cantidad de veces que lo hicimos en los equipos. Si tienen dudas, preguntas o respuestas, estoy aquí para recibirlas. Así que súper abiertos los micrófonos para hablar un poco y compartir, y después ingresamos al mentir. Yo tengo, disculpen, una consulta. Mi nombre es Lorna. Un placer. Mira, lo que pasa es que, entendiendo, la verdad es que yo es primera vez que estoy súper contenta de saber un poco dónde va el Management 3.0, porque la verdad que a mí me lo pusieron como objetivo dentro de la compañía. Y de hecho, en este minuto me están coachando por lo mismo, porque yo trabajo con un equipo de 20 personas, y la verdad que la idea es poder liderarlos quizás de mejor forma, como yo pensaba. Pero el coaching se empezó a dar un poco de vuelta porque la jefatura directa mía es una persona más bien muy cerrada, analítica, que no trabaja en equipo, que me salta muchas veces y empieza a trabajar en forma directa y no comparte. Entonces, si en este caso yo veo que si la gerencia no está dispuesta a trabajar en equipo o hacer este círculo que tú recién estabas mostrando, sino que más bien esa cara triste fue cuando yo le indiqué a la coach, sabes que aquí me pasa una cosa totalmente distinta. Es decir, para poder yo lograr todo lo que a mí me están pidiendo como objetivo en el equipo, necesito primero que la gerencia se alinee conmigo, ¿me entienden? Porque al contrario, es decir, prácticamente yo estaba luchando contra la corriente porque no tenía información,
no comparte las cosas, trabaja solo, entonces es una lucha que no es fácil de llevar. Si la gerencia no tiene esa apertura para darte la posibilidad de trabajar en equipo, que a mí me gusta, yo soy súper cercana a la gente, tiendo mucho a escucharla, a conversar y a pedirle su opinión. Y aquí era como un poco mal visto, es decir, como que, ¿me entiendes? Es decir, era como otro tipo de, yo tengo otro tipo de liderazgo, en el fondo. Tal cual. Si pasa mucho y hay que buscar una forma de que ellos prendan. Me pasó en la organización esta donde yo estaba, era súper tradicional y como era tan tradicional, ellos prendieron porque eran muchos ingenieros de universidades reconocidas y prendieron fue por la parte técnica cuando vieron que los cabros o las personas estaban compitiendo por hacer el código más limpio y tal. Eso fue lo que me dio gasolina para venir a implementar las otras cosas que no las veían tan bien. Te voy a dar otro ejemplo que me pasó. Yo contraté cuatro practicantes, cabros de las universidades, para que vinieran a ayudarnos a hacer unas pruebas y a desarrollar y a hacer algunas cosas. Y lo primero que se nos ocurrió en el equipo de los Scrum Masters era, bueno, ¿cómo hacemos para que estos chicos entiendan cómo trabajamos rápido? Porque en la universidad no les dan esto, no les dan nada de agilidad, no hablan de management 3.0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una dinámica donde los pongamos a construir aviones, ¿verdad? Y le damos un requerimiento y le definimos que el avión tiene que volar de esta manera. Hicimos todo el ciclo de vida que nosotros hacemos en 3 semanas en 2 horas, 3 horas. ¿Qué me sucedió? Que vinieron los gerentes, justamente pasaron por el frente de la oficina y vieron a 6 personas lanzando aviones. Cuando pasó eso, me llaman a mí a la oficina, como diciendo, oye, Johan, esto es una organización seria, aquí, ¿cómo es posible que hayan 6 personas lanzando aviones? Es un costo carísimo, ¿sabes cuánto? Y ahí tuve que explicarle de forma súper educada, sí, bueno, mira, lo que pasa es que yo estoy en esa actividad, le expliqué que estamos haciendo, les estaba enseñando lo que me iba a tardar 3 semanas en explicarle, que entendieran un ciclo entero. Entonces, en 3 horas podía ser de que los cabros van a estar 2 meses solamente con nosotros, de que entendieran el proceso sin perder las 3 semanas sin que las personas no hicieran nada. Entonces, una forma de hacerlo es que ellos vivieran el proceso volando aviones. Pero es que eso no se veía así, parecía como si estuvieran perdiendo el tiempo. Pero ese era el objetivo. Te invito a que hagamos una actividad para que entiendas cómo nosotros trabajamos. Pero es súper complejo cuando la organización no está prendida, pero hay que buscar algún elemento de todos estos que prende. De repente el feedback, de repente las cartas de motivación, de repente la delegación. Hay cosas que estos líderes súper complicados empiezan a compartir y empiezan a participar y empiezan a entender que se logra. Y a veces no, y bueno, tienes que buscar pega en otro lado a veces. Bueno, de hecho, yo hice una lista de peticiones a, ¿cómo se llama?, en recomendación de la coach, y no le gustó para nada. La verdad que fue, yo se lo dije bastante adecuada, ¿no es cierto?, todo lo que necesitaba, y le costó mucho trabajar después en la retroalimentación para mí, en una evaluación concreta. Es decir, él decía que yo necesitaba volar. Entonces yo le decía que para mí, que alguien me diga, un jefe, que yo necesito volar, es como súper extraño. Yo le dije, necesito cosas concretas. Es decir, volar significa que me vaya, volar significa que tome más fuerza. Le costó mucho ser concreto en hacer una evaluación. Bueno. Sí, es complicado, sí, es súper complicado cuando los líderes no escuchan y no quieren ser parte del cambio, sino quieren bloquear estos cambios. Entonces, quiero que se metan nuevamente en el Mentí y si tienen preguntas pueden abrir micrófonos y preguntar y me digan qué me llevo de este webinar. Mientras ustedes lo llenan, pregunten y hablamos un ratito. Evaluar, oportunidad, ideas, sí. Y esto te va a dar muchas ideas y te va a ayudar. El curso, ahora voy a explicar todo lo que implica. Tiene parte de estos módulos, tiene un módulo también donde te enseñan cómo empoderar a los equipos a través de un juego que se llama el Delegation Board. Te enseña una práctica de cómo trabajar con equipos remotos.
Entonces doy algunas herramientas de cómo trabajar con estos equipos remotos en esta nueva realidad, cómo hacer un feedback en vez del sándwich feedback, que es el más utilizado, que te diga una cosa positiva, una cosa negativa y una cosa positiva. Hacemos el wrap feedback, que es el feedback wrap, que es un feedback relacionado con, te explico el contexto, es un proceso, también viene del coaching de comunicación no violenta. Hay un libro de comunicación no violenta súper sencillo de leer que te sirve para todos los ámbitos, no te sirve solo para el ámbito laboral, y es una forma de cómo comunicarnos para lograr empatía y el objetivo. Así que también tenemos prácticas de cómo motivar a las personas midiendo sus motivaciones. Les puedo mostrar una presentación que cómo logramos cuando un equipo no se conocía, empezamos a trabajar desde mayo juntos, y cómo lograr en menos de 3 semanas hacer que el equipo lograra tener una confianza básica con una práctica que se llama el personal mapping, donde las personas se presentan con 8 factores, hablando de su familia, de sus hobbies, de sus conocimientos, de quiénes son sus familiares más cercanos, en qué países ha vivido. Y en organizaciones donde lo implementé, se formaron bandas de rock, porque resulta que uno era guitarrista, el otro era bajista, el otro era baterista, otros se dieron cuenta que eran fanáticos de los videojuegos y armaron un canal de Discord para jugar FIFA. ¿Me explico? Pasan cosas como esas, y a veces en la pega no hay tiempo para hablar de esos temas, pero eso genera que el equipo trabaje mejor. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos en busca de cumplir el objetivo, pero con actividades sencillas logramos que estas personas rápidamente tengan confianza y hagan cosas increíbles o innoven, ¿no? ¿Sí? Bien, muchas gracias por sus comentarios. Yo soy, como les dije, un eterno aprendiz, y también me gusta mucho el feedback, así que me pueden decir si esto que esta charla les generó valor o no les gustó y no les generó valor. Eso me ayuda muchísimo, y bueno, igual abierto aquí a preguntas y respuestas si desean preguntar más cosas. Y yo por lo general entrego también mucha información adicional, porque esto, como es un compendio de libros, no todos los libros me los he leído porque son muchos. He leído un par, he implementado otros, he practicado con otras personas y buscando mejoras, formas de hacerlo. Y bueno, y voy aprendiendo y mejorando constantemente. También compartimos algunos libros que tienen que ver con esto de Management 3.0. El libro que me preguntaron antes y no le respondí era el libro de Frédéric Laloux, que se llama Reinventing Organization, que habla de estas organizaciones TIL. Y habla también de organizaciones familiares, ¿verdad? Que estas organizaciones familiares es como el nivel anterior de la TIL, pero una organización familiar que trabaja en pro de mejorar o de cuidar a estas personas que están dentro de la organización. Y bueno, hay mucha literatura, hay muchos libros relacionados con esto. Cuando implementas esto, también tienes que utilizar métricas y tienes que medir cómo van los resultados, testear con la gente cómo se siente, y después ver los resultados, y con los resultados vas consiguiendo más gasolina para seguir implementando más cosas. No, muchísimas gracias a todos ustedes, y ahora me falta que me digan cómo se van de estados de ánimo para ver si logré cambiar la medición. Y bueno, y esperemos que se inscriban. Tenemos un workshop que les voy a poner la información, y las ejecutivos de la Cámara de Comercio del Centro de Capacitaciones las va a contactar para, si quieren tomarlo, tiene un precio súper bueno. Aparte, bueno, aprender todo esto, la mejor forma de hacerlo es haciéndolo. Les vamos a compartir también las presentaciones. Tanto esta presentación, que la vamos a compartir en PDF, como las presentaciones de los temas que se den en el curso, y algunos libros que los pueden utilizar. Algunos libros están en español, otros están en inglés, pero les vamos a entregar toda la información que necesiten para poder irse a trabajar, y después quedan en contacto libre a través de LinkedIn, de cualquiera de las redes, para poderlo hacer. Voy a volver a la presentación un minuto para mostrarle un poco los temas de los cuales vamos a hablar en la
Un segundo. Y me voy acá hasta el final. Y aquí les voy a mostrar un poco los temas que ya lo hablamos. Pero bueno, estos son algunas literaturas. Un segundo aquí. Esto es un workshop de Scrum. También hablo un poco de los procesos y algunos libros. Y esto es lo que incluye el taller. El taller inicia el 24 de noviembre, 24 y 26, 31 y 2. Son 4 sesiones de 3 horas. Estos son los temas, liderazgo y gestión, que ya lo vemos. ¿Por qué hay que hacer cuando el trabajo de conocimiento, cuáles son una pauta para gestionar la complejidad o este ambiente VICA? Gestionaje de productos con Scrum, que es parte de lo que vieron ahora, motivación y compromiso, cómo empoderar a los equipos, el feedback wrap, gestión de equipos remotos y cómo mejorar continuamente con alguna práctica que se llama el Celebration Grid. Todas estas prácticas nos ayudan a nosotros a poder implementarlo. Así que eso es lo que yo tenía para compartir. Contáctese con las ejecutivas. Igual les van a mandar información por correo seguramente para que si se quieren inscribir, y es un precio súper conveniente. Así que, bueno, a través de la cámara ustedes van a poder recibir más información. Me alegra muchísimo de que haya cambiado el mood. Si ven el mood de cómo estaba al inicio y cómo está hoy, ahí tenemos gente más en súper feliz. Así que, bueno, muchísimas gracias. Estoy a la orden y seguimos encontrándonos por este mundo de aprendizaje y crecimiento. Gracias a ti, Johan. Muchas gracias. Un placer. Si tienen más dudas o preguntas, pueden preguntar. Raúl, te respondí la pregunta que no hablamos, no me comentaste. Me preguntó de la pyme. Gracias, Johan, por tu aporte. Muchas gracias. Chao, Alejandra, que estés muy bien. No, Johan, gracias, un gusto. Nos vemos. Buenísimo, Johan, así que agradecido por tu charla, demasiado, sí, motivante y aporta bastante a ir por un camino de aprender, de mejorar y para los que somos líderes, trabajar más que nada para ello, estar ahí en constante crecimiento. Así que no, agradecido por todo y no, feliz. Super, Rodrigo. Muy un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Qué bueno que les gustó. A la orden. Bueno, Johan, en nombre del Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio de Santiago, queremos darte las gracias por este webinar. Yo creo que mucha gente se fue muy entusiasmada por este tema. No sé si Juan todavía está por allí.